A mí me encanta moderar esta mesa porque me parece pues, la más interesante. No le quito valor a los adolescentes, a los niños y demás, pero sí porque es verdad que yo creo que tiene un toque humanista y es a lo mejor menos técnica, quitando mi parte que puede ser la más ardua, ¿vale? Tenemos hoy tenemos aquí a dos personas que a mí me parecen muy interesantes. La primera charla nos la va a dar la doctora María Paz. María Paz es residente de psiquiatría en el Hospital Clínico San Carlos. Es residente de tercer año con paso a cuarto año ya en 3 días, con lo cual yo creo que ya se ha ganado la categoría de residente de cuarto año. Además, es interesante porque hace relativamente poco tiempo ha recibido un premio literario, el premio Donais de poesía, por el libro titulado Atormentados, donde habla pues, de ciertos aspectos de la enfermedad mental, aunque hoy no nos va a hablar de su libro, que recomiendo a todo el mundo que lea, ¿vale? Hoy de lo que nos va a hablar un poco es de cómo se ha tratado el suicidio a lo largo de la historia en el ámbito de la literatura. Después, el periodista Santiago Saiz, que es redactor del Mundo, que seguramente muchos de vosotros habéis leído pues, noticias de él, entre ellas las de Trump, en los últimos días, ¿no? y que lo más interesante para estar aquí es que lidera un proyecto que hacen en el periódico de prevención del suicidio, que se llama 11 vidas, del que yo no voy a contar nada porque ya nos lo va a contar él. Y la tercera ponente, pues, soy yo. Yo, para los que no me conozcáis, soy Isabel Ramos, soy psiquiatra del Hospital Clínico San Carlos, trabajo en la unidad de agudos, pero siempre me he dedicado a la psicogeriatría, es decir, el trato con ancianos desde prácticamente mi residencia. Pues prácticamente pues, toda mi trayectoria laboral ha estado centralizada en la atención al paciente mayor y yo voy a hablar pues, de los grandes olvidados, del suicidio en pacientes ancianos que tienen características pues, realmente muy específicas y muy diferentes al resto de la población. Sin decir nada más, doy paso la palabra a la doctora Paz y todo tuyo. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Me voy sumando a los agradecimientos del día de hoy, gracias a la Universidad Complutense por permitirnos tener este espacio que yo creo que es muy importante. Gracias al doctor Alberdi que me contó conmigo para este curso y a la doctora Ramos pues, por la presentación y por moderar esta mesa, que efectivamente no sé si es la más interesante, pero sí que creo que es diferente. Y es diferente porque pues, habla de humanidades que yo creo que en concreto la medicina y la literatura siempre han ido muy de la mano, o tradicionalmente han ido muy de la mano. Yo creo que en estos momentos esa tradición se está perdiendo de alguna forma, ¿no? Y yo siento que tenemos una carencia muchas veces en ese sentido porque bueno, pues se va olvidando. Y yo creo que el suicidio, como ya hemos dicho, y rescatando también un poco el término que usaba antes un compañero, el suicidio es un tema, por supuesto, súper importante, ¿no? Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero también es un fenómeno poliédrico y muy complejo, y como todos los fenómenos de esas características tan complejos, pues no podemos ser reduccionistas y tenemos que enriquecernos con diferentes fuentes, ¿no? Y una de ellas yo creo que debe ser las humanidades, ¿no? Porque si algo es el suicidio es humano y por tanto las humanidades pues, nos van a ayudar a aproximarnos a él, quizás desde un punto de vista que no podríamos aproximarnos si no, porque al final a través de las diferentes épocas históricas, como iremos viendo ahora, a través de los personajes, de las inquietudes, de los sentimientos, pues nos acercamos a este tema tan complejo desde otro punto de vista. Hemos estado hablando a lo largo de las charlas de lo que es el efecto Werther. Mi idea era preguntar si sabíais lo que era. Ahora ya supongo que, como la mayoría sí que estábamos por la mañana, ya sabemos lo que es, ¿no? Es un término que utilizó o que determinó el sociólogo David Phillips en el año 1974 para definir la imitación de la conducta suicida. Lo que os quiero preguntar, que no sé si alguno lo sabe o si le apetece contarlo, y si no lo cuento yo, es de dónde se toma el término, que tengo aquí una pista. No sé si conocéis esta novela, se llama Las penas del joven Werther, y es una novela que escribió Goethe en el año 1774, me parece, a finales del siglo XVIII, en la que se narra pues, la historia de amor entre el joven Werther, ¿no? Que se enamora perdidamente de Charlotte, y Charlotte estaba comprometida con otro hombre. Entonces, como no podían estar juntos, ¿no? Esto le genera un sentimiento desbocado y finalmente se quita la vida.
Entonces, en ese momento, la novela fue muy bien acogida por la sociedad, por la alta burguesía, y entre 40 a 200 jóvenes de la alta burguesía de ese momento se quitó la vida de la misma manera que lo hizo el protagonista del libro, ¿no? Mediante un tiro. Esto llevó a que se prohibiera la novela pues, en varios países, en Italia, en Dinamarca. Y claro, en ese momento no se estudió este fenómeno, se quedó como algo recogido, pero David Phillips lo rescata y empieza a estudiar sobre ello, ¿no? Y haciendo estudios, por ejemplo, hay un estudio que dice que cuando se publica la muerte de un personaje famoso, pues como pudo ser Marilyn Monroe, por ejemplo, aumenta hasta en un 12% los suicidios mediante ese método en los días posteriores. ¿Esto quiere decir que no hay que hablar del suicidio? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Por supuesto que no, hay que hablar y hay que ser conocedor de estas cosas para tratarlas con cuidado, que de eso nos hablará Santiago con mucha más precisión. Pero bueno, yo por insistir un poco en las cifras, aquí veis los datos del Instituto Nacional, que lo hemos nombrado en varias ocasiones, del 2023, 3.952 suicidios. Claro, en números brutos es lo que decíamos, es difícil hacerse a la idea, ¿no? Hay quien le parecerá mucho, hay quien no sabrá, pero bueno, los accidentes de tráfico, que sí que es algo que tiene mucha difusión, ¿no? Todas las campañas de la DGT de ha muerto en este periodo de vacaciones X personas, y yo siempre digo, joder, cuánta gente, ¿no? Y el suicidio pues es el doble. Entonces, a mí me parece interesante hacer un recorrido a lo largo de las épocas históricas para entender un poco también cómo la sociedad ha ido entendiendo el suicidio en la literatura, ¿no? Empezando la Edad Antigua, que tiene bueno, la fecha de comienzo, más o menos es alrededor del 3000 a.C., con la aparición de la escritura, en Grecia el suicidio era considerado un delito contra el Estado y contra la sociedad. Entonces, las personas que se suicidaban, pues, por ejemplo, eran condenadas, se mutilaba el cadáver, o eran condenadas a ser enterrados o solos, fuera de como el nicho familiar o en fosas comunes. Se penaba económicamente a las familias de aquellos que se suicidaban, pero en el 400 a.C., más o menos, estaba Sócrates por ahí, en Atenas, y a él se le acusó de tener unas creencias revolucionarias y de inculcárselas a los jóvenes, y se le condenó a tomar cicuta y fue como una especie de suicidio impuesto. Entonces, se cuenta, ¿no?, que Sócrates en ese momento estaba muy tranquilo, él creía que su alma se iba a liberar por fin del cuerpo, iba a ir con los dioses y con los sabios, y Platón, que era su discípulo, pues pensó mucho sobre esto, ¿no? Y en este libro que os dejo debajo de la imagen, en las leyes, Platón se empieza a cuestionar un poco sobre el suicidio. Entonces, él decía que sí, que el suicidio debe ser condenado si es o bien por cobardía o bien por pereza, esto es lo que él dice, pero que quizás hay que pensar en otras cosas cuando es o bien por un dolor que no se puede solucionar, una vergüenza que impide a la persona seguir con su vida, o incluso por una cosa como impuesta por parte del Estado, como fue el caso de su maestro. Esta concepción platónica del suicidio, aunque él sí que consideraba, ¿no?, que debía ser penado en la mayoría de los casos, lo cogen en el Imperio Romano y, sobre todo durante la primera época, con Cicerón, empiezan a pensar pues, que sí, que efectivamente hay que pensar en qué casos el suicidio debe ser considerado un delito y en qué casos no. De hecho, el libro que os traigo aquí, de Rerum Natura, la novela es el género literario más tardío, empieza a aparecer como tal pues alrededor del 2 a.C., 3 a.C., y siempre como bajo otras formas, no como la novela que conocemos hoy. De Rerum Natura, por ejemplo, es un poema realmente, pero es un poema de 7.400 versos que está dividido como en 6 tomos, y aquí pues, se habla de estas situaciones en las que el suicidio no debería ser condenado. Sin embargo, esto se va como rigidificando a lo largo de los siglos, y ya hacia el final del Imperio Romano de Occidente, con Constantino, y a partir de Constantino empieza a considerarse como al principio, ¿no? Que hay que penar a las personas que se suicidan, es un delito, y además se toma como en términos económicos, la familia debe pagar una cantidad económica. En el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente, entramos en la Edad Media. En la Edad Media lo que va a primar prácticamente durante la totalidad va a ser el cristianismo, el dogma de la religión. Entonces, claro, la vida es concebida como un don divino y que por tanto solo Dios lo puede quitar. Y la novela, como iremos viendo y como sabéis, siempre va muy entretejido y va a merced un poco de la época histórica en la que nos encontremos. Entonces, aquí la novela lo que se va a utilizar es para transmitir, pues de alguna forma, estos valores cristianos y esta concepción también del suicidio. Os pongo como ejemplo la Divina Comedia de Dante,
en la que se habla de que las personas que se suicidan van al infierno, y en el infierno son convertidos pues van al bosque de los suicidas, que se denomina así, y son convertidos como unos arbustos retorcidos donde van a ser devorados por arpías, ¿no? Para que veáis un poco también cómo en la literatura siempre se refleja un poco las necesidades o las creencias de la sociedad. En la Edad Moderna, que empezamos con el Renacimiento en el siglo XVI, XVII Barroco, Ilustración en el siglo XVIII. En el Renacimiento, digamos que empieza a ver, la gente empieza a plantearse un poco el suicidio en otros términos, ¿no? Ya no se alejan un poco de lo que es esta concepción pecaminosa o necesariamente pecaminosa del suicidio, y se vuelve un poco a la Edad Antigua, Grecia, Roma, y por eso se llama Renacimiento, ¿no? Entonces, claro, en Grecia y en Roma sí que exploraban un poco más allá, quizás no se quedaban en esos términos tan de pecado, y el gran representante de ello, por ejemplo, sería Shakespeare, ¿no? Shakespeare en Hamlet, supongo que a muchos os sonará o habréis leído, recordaréis el monólogo de Ser o no ser, en el que se plantean pues estas cuestiones, o incluso en Romeo y Julieta, que acaban, al no poder estar juntos porque las familias no lo permitían, se acaban suicidando como para dar salida a esta situación. Entonces ya hay una utilización del suicidio en la literatura desde otro punto de vista, que ya no es tan rígido, por lo menos tan sesgado por el dogma cristiano de la Edad Media. El Barroco es una época de transición entre el Renacimiento y la Ilustración. Sobre todo en la literatura lo que se va a ver es una concepción muy trágica de la vida, de dramatismo. Es una época al final muy tensionada, porque todavía el cristianismo tiene muchísima importancia en la sociedad, pero a la vez la sociedad está pidiendo un cambio o una tendencia a racionalizar las cosas, que es lo que luego pasará en la Ilustración. Entonces, en La vida es sueño, por ejemplo, Calderón de la Barca sí que plantea el suicidio como una forma de escape de esta sensación trágica de la vida, aunque finalmente pues digamos que lo desestiman. En el siglo XVIII, que es el siglo de las luces, lo que en general quiere la sociedad es racionalizar todo, explicar empíricamente la sociedad, las cosas que nos pasan, la ciencia es cuando tiene más auge. Y claro, entonces ahí ¿qué va a pasar con la novela? Pues que la novela pierde peso, porque la novela es concebida generalmente como un género literario de entretenimiento, y aquí no interesa tanto entretener como puede ser enseñar, ¿no? Entonces empieza a haber, por un lado, más crítica social, por otro lado, una racionalización, y en un tercer punto pues sería este intento como de explicar de forma empírica o de forma más fiel a la realidad de las cosas. Como ejemplo de libro que trata el suicidio en esta época, os traigo La nueva Eloísa, que es un libro muy poco conocido en contraposición al Contrato social, que son los dos de Rousseau. Y La nueva Eloísa cuenta la historia de una chica que se enamora de su tutor. Entonces, como había una diferencia de clases marcada, pues no podían estar juntos. Ahí vemos como la crítica social que hace el autor a través de esta relación amorosa. Luego, lo que va a ocurrir es que el tutor de Eloísa se plantea la opción del suicidio, y se lo plantea además como pues de una forma racional, no es un acto impulsivo, sino que él piensa en las razones por las que quizás el suicidio es una opción, y se las cuenta a un amigo, y el amigo como que de alguna forma va desmontando esas teorías. Entonces ahí vemos que la novela cumple pues esas tres funciones, ¿no? La de racionalizar, la crítica social primero, luego racionalizar el suicidio como tal, y luego enseñar, ¿no? Que es lo que pretendía la novela de la Ilustración. A finales del siglo XVIII, sin embargo, con todos los movimientos sociales, y en especial, o como gran ejemplo, la Revolución Francesa, la gente está cansada de racionalizar las cosas y aparecen los sentimientos, ¿no? Entramos de lleno en el romanticismo, y lo que prima van a ser los sentimientos, el individuo en el foco, y también esto, pues por supuesto, se va a vertir en las novelas. Como ejemplo de la novela, pues os quería traer la que hablábamos al principio, El joven Werther, en el que el suicidio se plantea como una salida a un sentimiento desbocado. Ya no hay una concepción pecaminosa como es en la Edad Media, ya no hay, como en la Ilustración, por ejemplo, una racionalización, sino todo lo contrario, es una salida a un sentimiento desbocado, y se trata, pues no desde un punto de vista crítico, ni mucho menos como podía ser, por ejemplo, La Divina Comedia o algunos de los otros libros que hemos tocado, sino que se plantea en términos de la única salida posible a un sentimiento totalmente desbocado. A mediados del siglo XIX entramos en el realismo. El realismo claro, aquí el efecto Werther, por supuesto, no se había estudiado. Entonces, en el realismo lo que se hace es detallar
o dar muchos detalles, detallar los paisajes, explicar todos los detalles de los personajes, la vida interior. Y en el suicidio va a pasar lo mismo, como siempre, ¿no? En la novela. Entonces, por ejemplo, Flaubert en Madame Bovary describe el suicidio de uno de los personajes con todo lujo de detalles. Cuenta cómo giran los ojos dentro de las órbitas, cómo se retuerce en el suelo, lo que toma, cómo lo toma, por qué lo toma, en qué situación. Entonces eso hace que, claro, que como lector pues, te introduzcas de una manera casi vivencial en lo que es el discurso de la novela. Eso sería impensable si cogemos, por ejemplo, el ejemplo de Werther, las muertes que produjo. Parece que en ese momento todavía no tenían esta concepción de que un detalle muy escabroso de lo que ocurría podía generar pues, un efecto imitativo en los demás. Bueno, como en casi todas las épocas históricas o en general en todo, las cosas son cíclicas y van de un extremo a otro. En el simbolismo a finales del siglo XIX lo que se hace es lo contrario, ya no interesa dar mucho detalle y ser muy fiel, digamos, a la realidad, sino que lo que va a interesar es lo contrario, simbolizar todo, introducir metáforas, intentar, bueno, la muerte, por ejemplo, es una rosa negra, el suicidio va a ser en la noche, o sea, todo se intenta tratar desde el simbolismo. Y dentro del simbolismo los grandes representantes serían los poetas malditos. Los poetas malditos son un grupo bueno, el nombre viene de un libro de Verlaine, que es uno de los poetas malditos, y son un grupo de poetas, pues como podemos tener en la cabeza que es un poeta, un señor como atormentado, bebiendo a altas horas de la madrugada, y estos eran realmente pues ese perfil, ¿no? Eran hombres de Edad Media, en la noche parisina, que se movían en prostíbulos entre los excesos y que concebían la vida como pues, una vida trágica que no merecía mucho la pena ser vivida, y eso se va a volcar en sus poemas, en sus libros. Yo creo que el libro más famoso de estos autores son Las flores del mal de Baudelaire, pero bueno, incluso Baudelaire como Rimbaud, que también pertenecía a los poetas malditos, ellos mismos acabaron suicidándose. A finales del 19 y hasta 1940 más o menos, aunque se suele ser bastante laxo con respecto a las fechas, entramos en el modernismo. La mujer que aparece en la diapositiva es Virginia Woolf. Aquí, claro, tiene lugar bueno, la primera ola del feminismo, luego la segunda, un poquito más adelante. Y Virginia Woolf representa, yo creo, una figura importantísima en la literatura femenina. Es una autora inglesa que, bueno, por ejemplo, en el ensayo de una habitación propia ya defendía que si no había habido mujeres en la literatura hasta ese momento, o no tantas, se debía en parte a que no disponíamos de recursos económicos, a una habitación propia, ¿no? Que uno necesita un espacio para escribir. Entonces ella reivindica mucho esto y además ella tenía un trastorno, bueno, se cree que era un trastorno bipolar y lo parece un poco por lo que hay recogido. Y ella trata en muchos de sus escritos, en general, por ejemplo, os traigo aquí la novela Mrs. Dalloway, el tema del suicidio. En concreto en Mrs. Dalloway ella lo que hace es tratarlo a través de un personaje externo, que es un veterano de guerra que tiene un trastorno de estrés postraumático, y luego ella misma, pues finalmente creo que a los 40 y pocos años, me parece, se llenó el abrigo de piedras y se arrojó al río y se acabó suicidando. Y de hecho aquí pues, es muy famosa su carta de suicidio, que se la dejó a su amante. No queda claro qué relación tenían, pero bueno, es una carta que se ha hecho muy famosa. Y luego recogiendo un poco el testigo de Virginia Woolf, aunque son más tardías, ya coincidiendo como con la segunda ola del feminismo, estas dos mujeres de aquí, que son Sylvia Plath y Anne Sexton, y ellas lo que van a representar es la poesía confesional. Igual que Virginia Woolf trataba el suicidio de forma bastante cercana y con bastante autobiografía escondida, la poesía confesional, por lo que se caracteriza es por no esconderse, es como dice su nombre, pues una confesión, hablan desde la subjetividad, desde su propia experiencia y desde su propia relación con el suicidio. Se abren en canal prácticamente en casi todos sus poemas y en concreto Sylvia Plath, aunque la poesía fue lo que le hizo más famosa, que tiene un libro muy famoso que se llama Ariel, luego escribió esta novela, La campana de cristal, que es su única novela, se publicó cuando ella ya había fallecido, ya se suicidó con 30 años, metiendo la cabeza como en el horno de la cocina. Y esta novela se hizo muy famosa porque es una novela semi-autobiográfica en la que ella no habla de sí misma, pero habla de Esther Greenwood, que es una chica pues, también joven de su edad. Se habla pues, de sus ingresos psiquiátricos y ella un poco vuelca en ella, en este personaje, su experiencia con la enfermedad mental, con los ingresos en psiquiatría y, por supuesto, pues, con el suicidio.
Y Anne Sexton, pues parecido, también acabó suicidándose, ya también tuvo muchos ingresos psiquiátricos, también parece que tenía un trastorno bipolar como Virginia Woolf, y en sus poemas, pues bueno, aquí tiene libros tan claros, ¿no?, con respecto al suicidio como el que veis, Live or Die, que tienen poemas muy concretos, ¿no? Hay uno, por ejemplo, que se llama Wanting to Die, que explica un poco los motivos por el que ella está sintiendo eso. Como veis, es algo absolutamente íntimo, nada que ver con cómo se trataba el suicidio hasta este momento. Y ya para terminar, quería traeros a dos autoras contemporáneas que yo creo que son, maravillosos sus libros. La primera de ellas es Piedad Bonet, que es la que veis a la izquierda. Es una poeta colombiana. Ella sobre todo ha escrito poesía, pero también tiene bastantes novelas, sobre todo en los últimos años. Y ella tuvo la desgracia de que se suicidara su hijo Daniel, que tenía una esquizofrenia. Y en pleno duelo escribió este libro que se llama Lo que no tiene nombre, que es un libro maravilloso que trata el tema del suicidio de una forma, por supuesto, completamente íntima y sobre todo, que a mí es lo que más me gustó del libro, pues muy sincera, ¿no?, sin ningún tipo de tapujo, que no quiere decir que sea incómodo para el lector, sino que es incómodo en la justa medida, ¿no?, en la justa medida como para hacernos ver lo que pasa con este tema tan delicado. Y al lado está Delphine de Vigan, que es una autora francesa, que también tiene muchos libros y también tiene muchísimo contacto con la enfermedad mental. Ella tuvo una anorexia, su madre tuvo un trastorno bipolar, y en el libro que os dejo aquí, Nada se pone a la noche, ella habla del suicidio de su madre. Y habla del suicidio de su madre recorriendo un poco, reconstruyendo, digamos, la historia de su familia. Y yo creo que esa es un poco la gran oportunidad o el gran regalo de la literatura, ¿no?, acceder a historias que muchas veces no tenemos acceso, bien porque no conocemos, tenemos la suerte, ¿no?, de no conocerlo en primera persona o en seres muy cercanos, pero que estas personas generosamente, la verdad, nos muestran lo que es pasar por un momento así, y al final yo creo que entender y hablar es la única forma de poder acercarnos a realidades que por una cosa o por otra, afortunadamente, no conocemos tan de cerca. Y nada, y muchas gracias por vuestra atención. Luego hacemos ronda de preguntas, sí, si queréis, o cualquier cosa que pueda surgir. Bueno, si hay alguna pregunta que no pueda esperar al final, también es bienvenida, ¿eh? Damos paso a Santiago. ¿Cómo me dijiste? Aquí está. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a los organizadores del curso por haberme invitado y sobre todo porque me parece que, no sé si se me escucha bien aquí, que es una iniciativa muy interesante, no solo porque esté de actualidad, que esté de trágica actualidad, sino porque, bueno, creo que hace falta hacer una reflexión social sobre este tema. Bueno, yo me llamo Santiago Saiz, soy periodista, trabajo en el diario El Mundo y creo que contactaron conmigo, bueno, pues por una serie de reportajes que hacemos, que formamos un grupo, 4 periodistas que se llama 11 Vidas. Se llama 11 Vidas porque con vocación de prevención, 2 compañeros, Rafa Álvarez y Yaisa Pereira y también Rebeca Yanque, que habían escrito antes sobre prevención del suicidio, sobre psicología, querían hacer una serie de artículos. En aquel momento, en el momento en que empezamos, se quitaban la vida en España 11 personas cada día y por eso dedicado a ellas se llama 11 Vidas y se publica casi siempre en web el día 11 de cada mes. Llevamos ya unos 18 o 19 artículos y, bueno, si queréis consultarlos, están poniendo 11 Vidas, El Mundo, en cualquier buscador, os lleva a la portadilla donde están todos recopilados. De esto se ha hablado ya. En el pasado cuando yo empecé en el periodismo, se recomendaba, de manera a veces sin decirlo, o incluso estaba escrito en algunos manuales, las informaciones sobre el suicidio no se informaba precisamente por lo que decía ella, por miedo a un efecto imitación. Hoy en día esa postura está superada y tanto en las recomendaciones que hace el Ministerio de Sanidad, que se han elaborado pues, también con la FAPE, que es la asociación que representa a los periodistas colegiados, incluso en las asociaciones que
que tienen más experiencia y más sensibilidad en este tema, como puede ser Papageno. Pues Papageno tiene una guía preciosa que se titula En mis zapatos, que incluye normas más que normas, pautas sobre cómo se debería informar bien sobre el suicidio. Sobre todo porque hoy el debate ya no es informar o no informar, sino cómo informar, y de eso voy a hablar un poquito. Hay un libro clásico que escribió un colega de Gabriel González Ortiz, del Diario de Navarra, que se titula Hablemos del suicidio. Fue el que empezó un poco a sistematizar sobre cómo escribir sobre esto. ¿Un suicidio es noticia? Pues un suicidio es noticia solo en determinados casos. Si se trata de un personaje público famoso, si tiene consecuencias públicas y si puede responder a una problemática de interés general. En general, el suicidio de una persona que digamos que no sea famosa o que no responda a una problemática general no debería ser noticia. ¿Una tentativa de suicidio es noticia? Este asunto es importante porque si el número de suicidios, por desgracia, es bastante elevado, el de tentativas está muy por encima y es, bueno, yo no sé si calificarlo, porque no me gusta calificar de desorbitado, pero hay un problema social bastante importante detrás de eso. Entonces, en principio, una tentativa de suicidio no debería ser noticia, aunque, evidentemente, en casos concretos de personas con responsabilidades públicas o algo así, podría plantearse un debate informativo, es decir, de hechos que conciernan a determinadas personas y que no deberían ser silenciados, ¿no? Pero en ese ámbito, en el de si tiene una proyección en la vida pública, no en la esfera privada. Por desgracia, leemos todos los días sobre cuestiones sobre salud mental. Al decir por desgracia, quiero decir que enfermedades que llevan al desenlace trágico del suicidio, porque por lo demás escribir de salud mental está muy bien. Tenemos noticias sobre acosos de diferente tipo y bullying, sobre desahucios, sobre consecuencias desastrosas de rupturas sentimentales o crisis económicas. De manera que el suicidio aparece en diferentes informaciones en nuestras redacciones todos los días. Y esto hace que ya sea un problema en sí mismo. Entonces, ahora más que nunca ya el silencio no es una opción. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre que a veces estamos en este terreno un poco y pese a estas recomendaciones y estas guías, pues no son el único punto de vista. Y a veces, más que del silencio, el problema... Y no quiero hablar de problema tampoco, porque no quiero ser yo quien juzgue a otros compañeros, pero a veces yo creo que sí que la tendencia del periodismo, y no solo respecto al suicidio, muchas veces basculamos hacia la estridencia. Entonces, he cogido el titular de un artículo de una periodista que a mí me parece que tiene mucha calidad y que ha escrito cosas que yo mismo he recomendado en otras ocasiones. No voy a citar ni de quién es ni en qué medio salió. El titular era este: este profesor ha intentado suicidarse 10 veces y te cuenta por qué merece la pena vivir. Bueno, el titular evidentemente pretende llamar la atención. A continuación va narrando de una en una las 10 veces y los 10 métodos que utilizó. Y luego, sin embargo, la entrevista a la persona que publicó un libro contando todo esto, objetivamente está bien, es preventiva, informa, es responsable. Dice, por ejemplo, sabemos por estudios estadísticos que cuando en los medios de comunicación hay una discusión seria sobre el suicidio, sus causas, su prevalencia, la depresión, la ansiedad y todas las cosas que lo rodean, la tasa de suicidios baja. Usted y yo, solo por hablar como lo estamos haciendo en este momento, reducimos nuestras posibilidades de que tratemos de quitarnos la vida. Es un artículo que va al fondo de la cuestión, es un artículo que está muy bien, es una entrevista al autor de un libro, pero con este título un poco estridente y que yo he elegido porque creo que nos sitúa en el centro del debate. Decíamos que ya no hay silencio, que sí que hay riesgo de imitación. Entonces, esos códigos deontológicos, esas pautas, por ejemplo, ya digo que es magnífica la guía que elaboró Papageno, que se titula En mis zapatos y que está disponible en Internet. Bueno, básicamente lo que recomiendan, entre otras muchas cosas, pero lo básico es no citar demasiado no citar, ni demasiado ni poco, no citar los métodos, no citar los lugares, no citar las justificaciones, y en esto a los periodistas muchas veces se nos abre también como un segundo debate, porque una nota justificativa de alguien que se quita la vida, una nota que dejan, ¿acaso no es una justificación? Evidentemente nuestra función no es juzgar,
pero a veces tampoco podemos considerar que determinado hecho, y voy más allá del suicidio, esté justificado porque alguien deje una nota. A lo mejor esa persona podía haber tenido otras salidas, otros apoyos, es evidente que no los vio. Ni siquiera, obviamente, lo último que haríamos sería juzgar su tentativa, consumada o no. Pero hay que tener cuidado al reproducir esas notas, porque a veces dan la sensación de que es una salida un poco romantizada para gente que está en esa situación. A eso me refiero. ¿Por qué los periodistas... Y bueno, ya claro que yo no hablo en representación de todos los periodistas, ni siquiera de todos los de mi medio, pero sí que quiero hacer una reflexión un poco sobre nosotros como ámbito profesional. ¿Por qué ponemos esos detalles? Pues porque en nuestra profesión dar detalles tiene el cierto prestigio de mostrar que estamos bien informados. Y cuando se produce un hecho que sacude a la opinión pública y se entra en una competencia de hacer de todos los medios publicando sobre un determinado tema, pues el publicar 2 o 3 detalles más lo que da sensación, y ya digo, no hablo solo del suicidio, es de que, bueno, este periodista está bien informado sobre este tema, hay que seguirle, bueno, ha hecho un buen trabajo. Se plantea entonces el gran debate, ¿llegar a más gente o llegar bien a menos gente? Es decir, hemos visto el artículo que he citado antes, era un artículo que estaba bien, pero que evidentemente con su titular un poco provocador, lo que quiere es llegar a más gente, ¿no? Hacer llegar o trasladar a más gente una conciencia que puede ser de responsabilidad hacia el suicidio, pero el artículo, ya digo, que tenía un título que podría considerarse, bueno, llamativo. Todo esto hay que verlo en el contexto también de una profesión que muchas veces es acusada de edulcorar o de endulzar la realidad, ¿no? Es decir, nos estáis ocultando la realidad tal y como es. Y entonces a veces la reacción es, no, yo te voy a contar todo lo que pasa y con toda la crudeza. Yo creo que hay determinados detalles que no deberían publicarse en ningún caso y que estos casos no son el mejor lugar para demostrar que se ocultan o no se ocultan cosas. Estos son tragedias que atañen a personas, digamos, anónimas de la calle, con su vida privada y que deberíamos ser particularmente cuidadosos. Es decir, yo estoy exponiendo que hay 2 puntos de vista, yo tengo claro en cuál estoy, pero no puedo negar que el debate está ahí y que los 2 puntos de vista existen. Y también una profesión que a veces abordamos muchos temas y en algunos no tenemos demasiada formación. Y por último, a veces me da la sensación también de que no somos demasiado permeables a las correcciones, de que cuando alguien se dirige a nosotros, y digo ya hablando eso sí en estos temas, diciendo, joder, pues esto no deberíais mencionarlo, o una reconvención de este tipo, siempre amistosa, pues siempre queda un pelín de corporativismo, decir, bueno, ya, pero el que hago la noticia soy yo. Entonces, bueno, ahí hay un poquito de reticencia todavía, creo yo. Contra estos 2 debates, yo ahora voy a aportar las frases, o unas pocas frases de gente a la que he entrevistado. Alberto Gómez es superviviente, su hermano murió por suicidio hace ya una 20 de años, cuando él estaba en los 20 y pocos, o en los 10 y muchos. Entonces él me dijo, entrevistándole, me dijo una frase, todos los detalles duelen más. Y es verdad, es verdad. Juanjo Escudero es superviviente también. Su chaval apenas no llegaba casi a los 20 y también se quitó la vida. Entonces, no les preguntaba yo específicamente sobre esto, pero fueron reflexiones que fueron saliendo. Y él me dice, es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando estamos hablando de personas vulnerables, cuando un adolescente lee sobre que otro se ha quitado la vida, si el artículo no está muy bien hecho, ese artículo queda ahí en Internet y a lo mejor le puede dar una idea, una orientación, lo que no debería ser en rigor una justificación, pero sí una motivación, porque digo que no vamos a entrar nosotros a justificar o no justificar, ¿no? Entonces, por eso él, hablando le había hecho otra pregunta, pero me hizo esta reflexión. Y luego Daniel López Vega, psicólogo y coordinador de Papageno, que es una sociedad que está especializada en la prevención del suicidio, él me hizo una reflexión que realmente alcanza todo el periodismo. Es muy importante la empatía. No publicar nada que no publicarías si fuera tu propio hijo. A mí, la verdad, me acuerdo, la frase la publiqué y me dejó dando vueltas un tiempo en la cabeza. Y bueno, yo coincido con ella. Entonces, cuando los periodistas
y yo hablando con periodistas de otros medios, incluso también de mi propio medio, pues tenemos este debate, ¿no? Hay que ocultar detalles, no hay que ocultar detalles. Nosotros somos periodistas, estamos para contar todo. Pero nuestra profesión a veces también va a ocultar determinadas cosas. Para empezar, ocultamos muchas veces las fuentes. Hay veces que no contamos todo porque nos guardamos alguna cosa que dejamos para otra pieza posterior o porque no queremos dar pistas a la competencia de lo que vamos a hacer luego. Entonces, yo no hablaría de autocensura. Hay compañeros que hablan de autocensura. Bueno, yo creo que hay que hablar de responsabilidad, hay que situarlo en esos términos. No me gusta tampoco cuando dicen, es que habría que poner unas normas. No, yo no creo que haya que poner normas. Yo creo que hay que ser responsables y formarse un poco. Eso sí que lo creo. Y lo básico, y lo hablaba con Jesús, ¿no? O con uno de vosotros antes, dejar de ver, o ha sido con Íñigo, no me acuerdo, alguno de vosotros ha dicho, es que los suicidios, bueno, Íñigo dijo esta mañana, un suicidio suele verse como un suceso muy morboso, dijiste en tu intervención, si no me equivoco. Claro, ese es el problema. Yo creo que si queremos mejorar nuestro tratamiento de esta información, tenemos que dejar de ver los suicidios como sucesos y abordarlos desde la información de sociedad o la información de salud si están relacionados con la salud mental, pero no todos están relacionados con la salud mental. Entonces, yo creo que por ahí va un poco lo que a mí me gustaría transmitir, dejar de verlos como sucesos, y esto no siempre se consigue. Si los dejas de ver como sucesos, te interesan menos los detalles y te interesa más dar una voluntad de explicación, intentar explicar qué llevó a una persona a cometer o a tomar esa decisión y hacer esa acción irreversible. Por otra parte, si los dejas de ver como sucesos, eso te permite también buscar enfoques propios, buscar datos especializados y opiniones acreditadas que vayan más allá del vecino que pasaba por allí o de quien tenía un conocimiento superficial del asunto o de lo que pasó en ese momento. Entonces, yo creo que hay que enfocarlos como un problema social o un problema de la sección de sociedad, y ya os digo, y de salud. Bueno, con este fin, unos compañeros pusieron en marcha este grupo que se llama 11 Vidas. Os digo, si buscáis 11 Vidas, el mundo está, ahí tenéis todos la portadilla en la que están todos los artículos. Y desde hace algo más de año y medio hemos ido publicando muchos ámbitos específicos sobre el suicidio, la prevención siempre en colegios e institutos, en las universidades, en el deporte de élite, entre el personal sanitario, en las prisiones. Hemos publicado artículos de denuncia también sobre por qué a estas alturas no hay un plan nacional de prevención. Hemos hablado de grupos específicos de personas, de los adolescentes, de los ancianos, como ahora nos contará ella, el suicidio en mujeres que justo acaban de dar a luz, ¿no? Por la depresión, por efectos derivados de la depresión posparto. Bueno, particularmente yo tengo debilidad por los artículos en los que hemos dado voz a los supervivientes, es decir, a personas cercanas de aquellas que han muerto por suicidio, y a los sobrevivientes, a personas que intentaron quitarse la vida, por lo que fuera no lo consiguieron, y han decidido salir adelante y quieren hablar, y quieren contar qué es la motivación que ahora, por qué creen que se equivocaron y su empeño en vivir pese a todas las secuelas que les puede dejar un intento de ese tipo. Y luego hay tres artículos que a mí me parecen interesantísimos, en los que nosotros hemos tenido menos participación, pero uno fue un podcast que hicimos dirigido a personas con ideación suicida, en el que pedíamos pues unas frasecitas a todos los expertos con los que habíamos hablado antes. El artículo de Hablan los lectores es los comentarios que hacían en los artículos previos y qué valoraban en ellos y qué les incitaba y qué mensaje nos enviaban. Ese está muy bien. Y por último, una de Juan José Escudero, que es el fundador de la asociación Sendas, está promoviéndola en estos momentos, no sé si ya la ha presentado públicamente o no. También, como decía, es superviviente de suicidio y un poco hacía un llamamiento a un poco una reflexión más amplia, pero cómo el amor es lo que nos protege, no el amor romántico, sino a veces el amor entendido como la amistad, como la relación, como el apoyo. He ido. Aquí. Entonces, bueno, yo lo que quería mostrar sobre todo
Bueno, este libro se llama Contra el silencio, es de Eduardo, lo cité antes, perdón, de Alberto Gómez, Eduardo era su hermano. Y entonces él, bueno, dedica aquí unas palabras, él publicó un libro, asistía a un grupo de duelo y con las experiencias de todos en ese grupo de duelo, todos los que estaban en ese grupo habían perdido a un ser querido por suicidio, pues él les pidió permiso para recoger sus vivencias y lo que se decía allí y con muchísimo tacto, muchísimo cariño escribió este libro. Y entonces hacía una mención a los periodistas que a mí me gustó. Me los imagino aliviados al colgar, sabiendo que han hecho su trabajo con profesionalidad y ternura, pero sin saber del todo lo agradecida que está la persona entrevistada. Por el tono, por la paciencia, por la calma, precisamente una palabra poco común en el mundo de las redacciones, y por la oportunidad aprovechada para que a los lectores, espectadores u oyentes les llegue una historia que hacía tiempo que tenía que haber sido contada. Bueno, yo desde aquí lo que quiero es, sobre todo, dar las gracias a todos los que han atendido nuestras llamadas para hablar de este tema. Es porque el mérito es suyo, ¿no? A veces responder a las preguntas de alguien a quien no conoces y preguntas que tocan muy en lo íntimo y en el dolor personal y en el dolor familiar o en la pérdida de un amigo, pues es muy duro y es cierto que pese a todo ellos lo ven como una ventana y nos manifiestan su agradecimiento, pero yo creo que es suyo el mérito. Entonces, con este debate en el que hemos dicho que el silencio ya no cabe y qué tipo de información hay que plantear, y yo creo que el debate está abierto. Yo creo que está abierto, pero creo que cada vez las informaciones serán más responsables, como lo han sido en otros ámbitos, como ha sido sobre todo en la violencia machista, pero se me ocurre en otros ámbitos. Es decir, creo que la sensibilidad social de la sociedad sobre el suicidio está cambiando y por eso mismo irá cambiando poco a poco también la información que se hace. Pues con esa reflexión yo quería acabar citando otra entrevista que también para mí fue muy conmovedora, que es a una chica que se llama Mirna, que intentó quitarse la vida y ahora al contrario, o sea, está reenfocando su vida y quiso contarlo. Ella decía: la esperanza son las personas, las que lo han vivido, las que están cerca, las que están lejos, las que quieren ayudar, las que aprenden, las que se han equivocado pero quieren rectificar. Las personas. Muchas gracias a todas esas personas. Yo, de todos, a mí, hablando de personas, creo que escribir sobre esto me hace mejor persona y sobre todo me enseña algo que quizá, bueno, hay muchos profesionales hoy aquí que saben más de esto que yo, pero yo simplemente una reflexión como periodista, pero como ciudadano de la calle, también creo que en el suicidio hay un tema muy importante de fondo de pedir ayuda y saber ayudar, de que tengamos que pedir ayuda y de saber ayudar. Y eso es todo lo que quería deciros. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y a vosotros. Y no tengo más que decir. Gracias. Bueno, a mí me toca hablar de algo pues un poquito más técnico, ¿no? O sea, ya hemos hablado de niños, hemos hablado de adolescentes, hemos hablado de población en general, nos hemos sensibilizado, hemos informado, hemos leído, pero la verdad es que la población mayor, que sigue siendo la gran olvidada, no solo en el tema del suicidio, sino en todos los temas. Hay muchas intenciones de hacer planes de atención, planes de prevención, que nunca se llegan a hacer. ¿Por qué? Porque se trata de una población tan sumamente heterogénea que es muy difícil ponerse de acuerdo a la hora de establecer planes de atención, planes de prevención. Es decir, es como hacer todo el compendio, ¿no?, de enfermedades que pueden tener todos los adultos a la vez en un grupo poblacional muy determinado. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con un problema y es que a veces no le damos la importancia que realmente tiene, ¿no?, porque tampoco nos hablan de ellos. Es mucho más fácil esta guía que yo tengo aquí de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Tenemos aquí una guía maravillosa, Prevención del suicidio en adolescentes. Yo no puedo enseñar esto de ancianos. Me encantaría traerla, pero es que no hay. Seguramente se esté gestando.
pero no hay. Hay algunas otras que ahora os cuento, pero no es tan fácil. Se han antepuesto otras poblaciones, creo que con buen criterio, tampoco voy a decir lo contrario. Yo empiezo contando un poco mi experiencia. Es decir, cuando yo era pequeña, en un pueblecito de la España profunda, en un pueblecito de Extremadura que veis ahí estaba la casa de un señor, que justo ahí, ese señor, en esa esquinita donde veis, en esas balconadas tan maravillosas, apareció ahorcado, ¿vale? Yo era pequeña, el señor tenía unos 80 años, yo le pregunto a mi mamá qué pasó, el señor fulanito se murió, se ha ahorcado, lo han encontrado ahorcado. En los pueblos antiguamente era mucho más fácil que las familias te hablaran abiertamente de la muerte, no te tapaban, ibas a hacer el duelo, te despedías del anciano que fallecía, te despedías del primo que se había muerto. Ahora tendemos a que aquí nos lo dirán los de infantil, pero tendemos mucho a que los niños no vayan a los sanatorios, no elaboren los duelos. Entonces, cuando estabas por ahí danzando, pingueando por el pueblo, de vez en cuando aparecía la noticia de ¡puf! Fulanita de tal apareció muerta. Apareció en su casa, se había tomado todos los productos fitosanitarios que tenían es un pueblo agrario, entonces pues, se tomaban los productos fitosanitarios, organofosforados, y se había autoenvenenado. Cada los 6 meses volvía otra vez. Uy, pues fulanito de tal, el señor tal, sí, el que vive en la casita de allí, apareció en el pozo. Es decir, esto era una cosa bastante habitual en mi infancia. Y yo pensaba, ¿por qué? Todos son mayores. Yo no escuchaba que fulanito de tal, que tenía 30 años, 25, 17, se había suicidado. Pero sí tenía un registro que me faltaban dedos para contar, en 10 años aproximadamente, en un pueblo de 500 habitantes, de 10 o 12 ancianos que se habían suicidado. ¿Por qué? Bueno, pues allí la gente del pueblo te decía, es que se había quedado viudo, es que el hijo no le hablaba, es que, claro, le acababan de diagnosticar una enfermedad, es que no podía salir, es que no podía caminar. Es decir, si nos ponemos a buscar factores adversos en la vida de un anciano, los encontramos todos. O sea, la persona mayor reúne, yo creo que todos los factores de adversidad vital que podamos buscar en cuanto a roles sociales, roles económicos, enfermedad, duelos, pérdidas de todos los colores, ¿vale? Entonces yo me crié, creyendo que todos esos factores vitales adversos era lo que había llevado a esas personas a quitarse la vida. Claro, ¿cómo vamos a vivir así, no? Si no puedo andar, lo lógico es pensar que ¿para qué quiero vivir así? Si soy dependiente, ¿para qué quiero vivir así? Si mi hijo no me habla, ¿para qué quiero vivir así? ¿Vale? Años más tarde hice la especialidad, me formé en psicogeriatría y empecé a tratar muy de cerca a los ancianos. Y toda esta perspectiva cambió. Cambió de una manera que me preocupa, porque muchas veces pienso que no todo el mundo piensa como yo. Y el pensar como yo podría evitar muchas muertes. Y ahora os voy a explicar por qué. Si nos vamos a las estadísticas, vemos que las tasas de suicidio en ancianos son muy superiores a las de otros grupos poblacionales, sobre todo en aquellos pacientes que son mayores de 85 años. Es decir, cuanto más mayores son, más riesgo de suicidarse tienen. Y pensamos, pues si están más malitos, son más dependientes, como tienen capacidad funcional, ¿no?, para ejecutar una autolesión suficientemente grave como para matarse. Bueno, porque cada vez vamos teniendo más población nonagenaria que está perfectamente bien y tienen una capacidad funcional estupenda para acabar con su vida, y además tenemos una población anciana que vais a ver que tiene unos factores asociados que incrementan el riesgo de suicidio. El suicidio es la principal causa de muerte no natural en la población geriátrica. En los jóvenes podemos tener accidentes de tráfico, en Estados Unidos por arma blanca, o sea, por arma de fuego, etc. Suicidio, principal causa de muerte no natural en la población geriátrica. Obviamente, la causa más frecuente de muerte en la población geriátrica es la enfermedad, pero lo siguiente es el suicidio. La enfermedad a veces
asociada a la edad no la podemos prevenir, pero el suicidio sí. Y es un fenómeno creciente. Cada día tenemos más ancianos, más viejos, con más riesgo de suicidio y más número de suicidio. Casi todos hombres, generalmente no casados, y fundamentalmente son suicidios consumados. A medida que vamos avanzando en edad, las tentativas de suicidio van siendo menores y lo que hacen son más suicidios consumados, con un final de fallecimiento. Es decir, tenemos en poblaciones más jóvenes mucha más frecuencia de tentativas autolesivas, autolíticas, que en este tipo de población. Comunica menos la intencionalidad. Es un falso mito el que lo dice no lo hace. En el paciente anciano, a veces, el que lo empieza a decir acaba haciéndolo. Entonces, esto no lo tenemos que quitar de la cabeza y hacerle el caso que tenemos que hacerle. Generalmente, como tienen deterioro funcional, utilizan métodos pues, mucho más accesibles, entre ellos la ventana, el balcón, el pozo, el producto tóxico, si lo tenemos al lado, el ahorcamiento. Es decir, a veces no pueden ir a una farmacia y acumular fármacos porque muchas veces lo que tienen es pues, una cuidadora que le gestiona la medicación. Yo he llegado a ver suicidios en personas estando en silla de ruedas que han provocado tirarse por la escalera con la silla de ruedas, porque no tienen otra opción. Son de elevada letalidad, generalmente, ya digo, no son farmacológicos, suelen ser en el domicilio porque no tienen tanta capacidad de desplazarse a otros sitios y, ojo, son muy raras las conductas manipulativas. Es decir, que en una persona joven una tentativa autolítica puede determinar un intento por movilizar el ambiente. Cuando una persona mayor hace una tentativa autolítica, se nos tiene que encender la señal de alarma de que esa persona no está intentando modificar el ambiente, sino que lo que nos está intentando es expresar un malestar que le puede llevar al suicidio. Y esto es una cosa muy diferencial de los ancianos. Es decir, y las tentativas en población anciana suelen ser un pródromo de lo que va a venir después, tarde o temprano. La repetición de las conductas autolesivas aumenta la letalidad con la que el paciente, con la que la persona va a generar el acto autolítico. Hay unos tipos especiales de suicidio en ancianos, ¿vale? Que todos se nos pueden venir a la cabeza. El suicidio de demencia y de delirium. Es decir, una persona que tiene sus capacidades cognitivas mermadas, donde la enfermedad degenerativa neurológica va a hacer que tengan una dificultad para adaptarse al medio, para adaptarse a los cambios, para adaptarse a situaciones ambientales que no saben gestionar, pueden llevar a situaciones donde el paciente no es capaz de flexibilizar y tomar una decisión en contra de su vida. Suelen ser situaciones donde el paciente realiza una tentativa autolítica o un suicidio consumado de una forma muy impulsiva, poco programada, poco premeditada. Es decir, que puede estar en un contexto donde está interpretando el entorno de una manera errónea, puede estar interpretando el entorno como que es desfavorable para él, que le quieren perjudicar, que sus hijos le quieren llevar a una residencia y él no quiere, y decir, pues me tiro por la ventana. Es decir, no son planificados, son impulsivos y son reconducibles. Suelen ser muy violentos porque muchos de ellos son por precipitación y suelen darse más en aquellos pacientes que tienen un estadio cognitivo pues, mucho más incipiente, que tiene capacidad pues, para interpretar el contexto aunque sea de una manera errónea. Hay otro tipo de suicidio que a veces no es detectado, que es el suicidio silencioso o síndrome de deslizamiento. Es decir, es una intención enmascarada de provocarse la muerte. Es decir, son pacientes que abandonan los esfuerzos de lucha, y, por tanto, dejan de cubrir sus necesidades básicas, dejan de comer, dejan de beber, dejan de dormir, incumplen los tratamientos, es decir, es una forma de suicidarse de una manera más pasiva. Pero es tan letal como el activo. ¿Por qué? Porque una persona mayor, o sea, una persona joven que deja de comer, adelgaza. Todo el mundo contento. Una persona mayor que deja de comer, se muere. Entonces,
Es decir, son situaciones muy complejas que a veces pueden estar justificadas por el entorno o por los propios profesionales como consecuencia de enfermedades que pueda tener. No come porque igual tiene una demencia. Y cuando exploras a la familia dice, pero este señor vivía antes, hace un mes solo, no puede tener una demencia de hoy para mañana. Y hay muchos médicos que te dicen, no, es que tiene una demencia, pues ya está en fase terminal, llévalo a residencia y que ya lo alimenten de una manera invasiva o no invasiva en función de los criterios que tengamos. La mayoría de ellos son pacientes que tienen síntomas depresivos, que no son muy marcados y que no son reconocidas, y ante una situación de estrés grave provocado por una hospitalización o por una exacerbación de una enfermedad física, ¿no?, que tenga, ese estrés produce un empeoramiento de los síntomas depresivos y eso hace que opten por el abandonar las necesidades básicas. En el tema de ancianos tenemos una situación muy controvertida, muy complicada, que es el concepto de suicidio racional y que hace un poco referencia a esa vivencia que yo tenía en el pueblito de Extremadura. Es decir, porque claro, el suicidio en el anciano se puede ver como una supuesta expresión de la libertad para decidir y elegir su propia muerte. Es decir, son pacientes que pueden decir, es que yo ya he vivido mucho, he hecho un balance de mi vida, he tenido un recorrido vital satisfactorio o no y he decidido que hasta aquí llego. Bueno, si lo vemos así, pues esas motivaciones nos pueden parecer racionales. Incluso podría ser comprensible que se suicidara, que era lo que yo comprendía cuando era jovencita en el pueblo. Que esas personas se suicidaban porque tenían mala calidad de vida, porque tenían factores adversos. Sin embargo, la experiencia, tanto con el trabajo con ancianos como en los estudios, al final lo que nos dice es que esas motivaciones a veces no son tan racionales. ¿Y por qué no son tan racionales? Porque muchas veces parten de síntomas ansiosos de anticipación. Es decir, hay una anticipación hacia la dependencia que sabemos que nos puede venir. Y estamos tomando la decisión cuando estamos anticipando un futuro que a lo mejor es incierto, porque a lo mejor me da un ictus hoy y me he muerto y ya no voy a llegar a esa situación de dependencia. Sin embargo, estoy pidiendo la eutanasia hoy porque creo que voy a llegar a esa situación de dependencia. Y luego hay otra parte que lo puede hacer controvertido, es que sobre qué premisa estamos elaborando esa motivación. Es decir, ¿estamos evaluando el entorno, la dependencia de una manera ajustada o desproporcionada a la realidad? Esa es otra. Es decir, nosotros como jóvenes tenemos una manera de adaptarnos a la vida muy diferente a la de un anciano. Es decir, afortunadamente, porque si no el mundo se extinguiría, el proceso de envejecimiento conlleva un proceso de maduración vital y un proceso de capacidad de adaptación a las pérdidas. Es decir, hay un proceso de resiliencia. A lo largo de la vida vamos pasando por varias etapas madurativas, las etapas de Erikson, donde hay como 5 o 6, 7 en concreto creo, u 8, ahora no recuerdo bien, y en la última es cuando hacemos el balance vital de lo que hemos hecho, de lo que no hemos hecho, de lo que nos hemos arrepentido de no hacer, ¿vale? Pero lo que está claro es que todo ese proceso de maduración nos lleva a adaptarnos a la enfermedad, a los duelos y a las pérdidas en general, porque si no, el mundo se hubiera extinguido. Es decir, gracias a esa capacidad de adaptación, llegamos a encontrar que las personas mayores tienen un concepto de salud suficiente. Es decir, cualquiera de las personas jóvenes, nos rompemos un brazo y estamos 4 días o 5 en casa sin poder mover el brazo y tenemos una rabia y una angustia que nos sube por las paredes. Sin embargo, las personas mayores se rompen un brazo y dicen, bueno, estoy bien, no es para tanto, ¿vale? Es decir, tienen muchísima más capacidad porque son supervivientes emocionales. Entonces, no se deprimen ni se angustian por las cosas que una persona joven se deprime o se angustia. Han pasado guerras, muchos de ellos, posguerras, muertes de hijos, muertes de cónyuge. Se han quedado arruinados, han dejado de trabajar, han perdido trabajos, tienen enfermedades importantes.
Y la mayoría de los ancianos no están tristes. Y la mayoría de los ancianos no se quieren morir. Y eso es una realidad. Luego, todos esos factores vitales adversos no determinan que el deseo de muerte sea condicionado por la vejez. Ahora, eso sí, hay que tener en cuenta que el paciente anciano tiene muchísimas más comorbilidades, más factores adversos que van a determinar lo importante, la depresión, ¿vale? Es decir, la depresión es el factor de riesgo de suicidio más importante que hay en cualquier población, pero fundamentalmente en la población anciana. Entonces, vamos a encontrar que en los pacientes ancianos existe muchísima más intervención de factores biológicos que psicosociales. Y esos factores biológicos, junto con los psicosociales, van a tener más capacidad de provocar cuadros depresivos que en ancianos son diferentes, que se manifiestan de una manera diferente y que, por tanto, la mayoría de las veces no son reconocidos. Y si no son reconocidos, no son tratados. Y si no son tratados, nos van a llevar a consecuencias negativas, con riesgo de muerte por inanición muchas veces o por suicidio. Hasta un 15% de los pacientes con depresión mayor en la ancianidad se suicida. Es un porcentaje altísimo. La depresión en ancianos es absolutamente atípica. Solo un tercio de los pacientes tienen un cuadro clínico que podamos determinar los psiquiatras, que cumple con los criterios diagnósticos que manejamos. Luego, el resto, que son 2/3, no llegan a diagnosticarse prácticamente nunca, porque son formas subsindrómicas, deslavazadas, no tienen expresión de tristeza. Un anciano no va a ir nunca al médico a decirte estoy triste. Luego, ya empezando por ahí, ¿qué vamos a encontrar? Muchas formas, como muy larvadas, donde va a haber apatía, donde el anciano se hace un poco vago, ya no quiere salir de casa, se mueve peor, tiene más temblor, ha dejado de comer, ha dejado de hacer las cosas que hacía antes y, ojo, puede tener también síntomas cognitivos que sean reversibles. Es decir, es altamente complejo el diagnóstico de una depresión en un anciano. Además, hay otra cosa muy importante, la justificación social de que el anciano no sale de casa porque, bueno, pues tiene unos factores que hacen que no tenga ganas. ¿Cómo va a tener? Pues ¿dónde va a ir si no puede andar el pobre hombre? Si es que ya se le va perdiendo la memoria. Ojo, una cosa es que hay una persona que no le ha gustado salir absolutamente nunca de su casa porque era una mujer de su casa a la antigua usanza y entonces ahora se ha quedado viuda y no quiere salir, y es verdad que a lo mejor nos encontramos con que los hijos tienen más necesidad de que salga la madre que la propia madre. Y otra cosa es que era una persona que había salido, que le gustaba salir. Es decir, y hay un cambio conductual que suele ser lento, que suele ser progresivo y que pasa desapercibido. Y que encima no solamente es justificado por la familia, por el entorno, sino también por el propio profesional y por el propio paciente. Es el propio paciente el que te dice, hija, ya, si es que para lo que hay que hacer ya, si es que yo lo que tengo que hacer es morirme, ¿vale? Son pacientes, o sea, la capacidad que tenemos para detectar o predecir el riesgo de suicidio en un anciano es tremendamente baja. Sí que se sabe, es decir, de cara un poco a la prevención, se sabe que un porcentaje altísimo de los mayores que se suicidan van a visitar a su médico de cabecera, fundamentalmente semanas o días antes de realizar un intento de suicidio. Como hablamos de que muchos pacientes no hacen una tentativa de suicidio previa, no van a llegar a los servicios de emergencia, no van a llegar al hospital, y de los pocos que llegan al hospital y son valorados en el hospital como una tentativa suicida, se les va a remitir al centro de salud mental de su área, nunca van a llegar al psiquiatra. Como mucho, de eso se va a enterar el médico de primaria, pero a veces el psiquiatra no lo ve. Dice, no, hace 3 años ya tuvo un intento de suicidio. Hace 6 meses ha vuelto a tener un intento de suicidio. ¿Ha ido al psiquiatra? No lo ha visto nunca el psiquiatra. Esto lo vemos así. ¿Qué datos nos pueden hacer sospechar que realmente puede haber un riesgo? Lo que hablamos, el cambio de conducta, la apatía, la pérdida de sueño, la pérdida de apetito, sin tener que descartar que haya un proceso
médico en la base de esos síntomas nos tiene que hacer pensar que pueden ser síntomas de depresión y que la depresión no tratada conlleva suicidio, riesgo de suicidio en ancianos, ¿vale? Entonces, también interés repentino sobre la muerte, hablar frecuentemente sobre el deseo de morir, ya no puedo más, no estoy dispuesto a seguir así, despedidas extrañas, cambios de testamento, una posible mejoría, recuperación espontánea también, etcétera. Hay alguna cosita que nos puede dar datos, pero realmente la predictibilidad es baja. Lo único que podemos estar es alerta de detectar síntomas de depresión, porque eso realmente sí se puede tratar. Y si se puede tratar, podemos prevenir el suicidio. ¿Cómo podemos prevenir la conducta suicida? Pues lo que os hablaba al principio, los programas de prevención casi inexistentes. El rastreo y control de factores de riesgo o situaciones estresantes típicas en la vejez. La mayoría de las veces el anciano solo tiene contacto con su médico de atención primaria o su farmacéutico. El farmacéutico ni tiene tiempo ni conocimiento. Muchas veces, y el médico de primaria en 5 minutos, lo que menos le apetece es tragarse 10 minutos de conversación con el paciente anciano para llegar a la palabra mágica que necesita o que active la alerta para determinar que pueda tener una depresión. Pues ya digo, la tendencia es a justificar la situación de aislamiento o de incapacidad del paciente anciano. Mejorar la asistencia social. Ahí sí que se están haciendo avances, programas de apoyo con actividades, van a facilitar que el paciente anciano no se aísle, tenga contacto con iguales, tenga contacto con profesionales y, aparte de estar más estimulado y prevenir la depresión, que es el problema, también nos pueda ayudar a detectarlo. Mejorar la asistencia médica, ¿cómo? Formando a los profesionales en atención primaria, fundamentalmente porque es el nivel asistencial que va a tener contacto con el paciente anciano. Cribar depresión siempre en atención primaria y controlar mucho las enfermedades médicas, sobre todo cardiovasculares, porque se ha relacionado un tipo de depresión, que es la depresión vascular, como una causa fundamental de depresión de inicio tardío difícilmente reconocible. Realmente entrenar a los profesionales es una de las pautas que más ha demostrado la reducción de la tasa de suicidios, identificar la depresión, ¿vale? ¿Qué quiero yo decir? Ahora mismo, en la Sociedad Española de Psicogeriatría sí que es verdad que se está trabajando para intentar crear guías de prevención de suicidio en anciano. Son guías que hasta hoy, la que tenemos publicada o en contacto abierto, que la podéis bajar de internet, de la página de la sociedad, es una que han hecho en Aragón, que yo creo que está bastante bien, donde al final esa guía lo que habla o lo que te dan son datos sobre qué situaciones pueden ser de alarma, que básicamente yo las he resumido, pero ahí están pues un poquito más expuestas. Esa guía de prevención tiene el aval de la Sociedad Española de Psicogeriatría, está en abierto, la podéis bajar y hasta ahí puedo contar. No hay mucho más. Y como reflexión final, yo creo que con que nos quedemos de forma importante que el suicidio existencial no es generalizable en la edad tardía. El hecho de ser viejo no justifica que nos queramos morir, no justifica que estemos tristes, ¿vale? Y que si estamos tristes y nos queremos morir, por lo menos hay que explorar que haya una depresión. Que luego no la hay, entonces estaremos ante un suicidio existencial, que es una situación realmente rara, y en mi experiencia de muchos años tratando con ancianos, creo que de las que yo he creído tener como suicidio existencial, han remitido con un antidepresivo, luego muy existenciales no sería, que el nivel de predictibilidad individual es muchísimo más bajo que en otro tipo de poblaciones y que el principal factor para proteger y para prevenir el suicidio en la edad tardía es la identificación y el tratamiento de la depresión, ¿vale? Que cuanto más coordinación haya entre diferentes niveles atencionales de servicios sociales y de atención primaria y atención especializada, muchísimo más poder de prevención vamos a tener. Y esto es un poquito lo que yo quería decir. Bueno, y ya nos vamos al turno de preguntas.
¿Alguien que quiera preguntar? Sí. Bueno, yo quería felicitar a los tres, porque creo que han sido 3 ponencias divulgativas y muy importantes, ¿no? Me ha gustado mucho que introduzcáis la literatura en el suicidio, porque creo que nuestro DSM y otras Biblias se nos quedan tan cortos, ¿no? Y son los literatos los que realmente nos hablan mucho a veces de sentimientos, de historias, y creo que es fundamental, ¿no? Leer y conocerlos, porque también ayudan a nuestra profesión, ¿no? Yo os recomiendo La campana de cristal de Sylvia Plath, entre otros de los que has comentado, y también, no sé si conocéis, Esa visible oscuridad de William Styron, que él acude además a terapia, y hay un cambio en el libro entre antes y el después de acudir allí, ¿no? Y creo que está muy bien que hayáis introducido esta ponencia, me parece muy interesante. Por otra parte, los medios de comunicación, pues creo que os tenéis que agradecer y a veces desagradecer las labores que hacéis, ¿no? Y me parece muy importante que también esté en este aula y que hablemos de ello, ¿no? Creo que es muy interesante, ¿no? Y me planteo una pregunta, y es si a veces hablamos de tener aliados en las redes sociales para poder hacer esa labor de ayuda, ¿no? Si ya los periodistas del mundo súper autorizados evidentemente tienen sus dificultades, si damos ese traslado a algunos youtubers o a algunas otras personas influyentes en las redes sociales que nos pueden ayudar en nuestra labor divulgativa, pero también por contrapartida, ¿no? Pues el lenguaje y cómo tratan el tema también creo que sería muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y luego, para la última ponencia, también le hace una pregunta, y le hace una pregunta al aire, ¿no? Si creéis que en algunos años estaremos hablando de ese suicidio existencial, como hemos normalizado la eutanasia. No sé si es algo que os habéis preguntado. Gracias. ¿Empiezo yo? A ver, a mí el tema este es que tenemos para debatir 5 horas más. Y sobre todo ahora lo vemos con la eutanasia, ¿no? Y con la eutanasia muchas veces esto se pone... la controversia aparece cuando encima aparece cierto deterioro cognitivo, ¿vale? Ahí ya el caso se complejiza más. La eutanasia hasta hoy implica 2 criterios fundamentales. 1, tener una enfermedad incurable, irreversible, ¿vale? Que no justifica la edad, pero que es muy probable que pueda estar asociada a la edad, que la persona con mayor edad tenga probabilidad de tener una enfermedad incurable, ¿no? Crónica, grave, incurable. Y luego, por otro lado, el otro criterio de eutanasia es que provoque un sufrimiento insoportable. Claro, lo del sufrimiento insoportable es una cuestión muy subjetiva que a veces analizamos desde un punto generacional que no nos corresponde. Por esto que hemos hablado, es decir, la percepción de salud suficiente que un anciano puede tener y que un joven no tiene. Es decir, cualquiera de nosotros proyectando un futuro o anticipando un futuro de dependencia absoluta, si nos ponemos aquí a valorar, seguramente la mayoría de la sala dijera, yo no quiero vivir así. Si tú se lo dices a un señor de 70 años que está perfectamente activo, autónomo, independiente, también te va a decir así. Yo si llego a, no quiero vivir así. Si mi hija me tiene que cambiar el pañal, yo ya no quiero vivir, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema que nos estamos encontrando ahí? Concretar el punto exacto donde nosotros tenemos que ejecutar el derecho a un suicidio asistido. Claro, la mayoría de las veces en las voluntades anticipadas no se especifica, solo se especifica cuando yo pierda la dependencia, la autonomía, cuando, igual que se especifica mucho sobre los tratamientos a aplicar y en qué momento, cuando hay unos criterios, en la eutanasia no está claro. Claro, porque salvo que empecemos a entrenar a la población y a los profesionales para acompañar
a los pacientes a hacer las voluntades anticipadas y le digamos, dígame exactamente en qué momento quiere la eutanasia. Cuando le empecemos a cambiar el pañal, eso ya es concretar un punto temporal y funcional. Pero hoy por hoy, la mayoría de los pacientes que están expresando esa voluntad no están concretando. Con lo cual, la mayoría de las veces esa voluntad depende del entorno y de factores y de alguien que está tomando la opinión, que está tomando esa decisión en función de su criterio generacional, que no es el mismo que el del anciano. Un paciente con una enfermedad de Alzheimer apático profundo, ¿tiene un sufrimiento insoportable? Pues a lo mejor el que tiene sufrimiento insoportable es la familia, ¿vale? Y es el que pide la eutanasia. Entonces, eso es un sistema muy delicado. Por eso digo, yo en mi experiencia, todos los que me he encontrado como suicidio racional, que te lo racionalizan de verdad, yo me baso en valorar de dónde venimos y cuál es la situación basal o previa. Es decir, los factores vitales adversos no cambian de hoy para mañana. Si cambian de hoy para mañana y esa reacción de deseo de muerte es muy reactiva a esa situación adversa, me puedo estar planteando que hay un problema de adaptación o que hay una situación de ansiedad, trato la situación de ansiedad y reevalúo a posteriori. Pero ¿qué ocurre? Que a veces el factor adverso está crónico. Es decir, yo soy una persona que me he quedado viuda hace 20 años, siempre he funcionado bien, pero ahora no tolero la soledad y por eso ya quiero acabar con mi vida. Porque la mayoría de las veces es eso, se me han muerto todos los amigos, tengo 90 años, no puedo salir de casa, mis hijos trabajan o no tengo hijos, mis sobrinos ya no se pueden ocupar de mí, ¿qué hago yo aquí? Bueno, pero si tú llevas así, hace 6 meses también estabas así, ¿por qué hace 6 meses estabas igual de sola y ahora no lo toleras? Ese clic, yo siempre recomiendo hacer una buena anamnesis, hacer una buena historia de ver dónde hay ese cambio, qué es lo que te ha llevado a ese cambio de pensamiento en situaciones adversas crónicas. Si no valoramos eso, cometemos el riesgo de asumir un deseo de muerte en alguien que se puede modificar. Y eso moralmente y profesionalmente y para la ética médica es muy complicado asumirlo. No sé si te he respondido, he abierto... Claro. Es que, por ejemplo, en paliativos y en el dolor lo tienen muy claro. El dolor físico está muy claro. O sea, nadie se plantea un suicidio asistido si yo puedo quitarte el dolor o por si la motivación para quererte morir es el suicidio. O sea, es el dolor. Pero el dolor psíquico, claro, si yo te quito el dolor psíquico y tu motivación para quererte morir es el dolor psíquico, pues a lo mejor hay que empezar antes a hacer psicopaliativo, ¿no? ¿Vale? Mi experiencia es que todos han dejado morir. De hecho, la primera paciente que tuve que me pidió la eutanasia, según salió la ley, claro, era una paciente que tenía una enfermedad mental grave. Todos los miembros de su familia por rama materna, incluido hermanos, se habían suicidado. Todos menos ella, cuando habían llegado a 60 años, o 70, perdón. Y ella decía, es que yo creo que lo mío es genético y está programado genéticamente. Todos mis hermanos se han suicidado con 70 años, mi madre se suicidó con 70 años, yo tengo un cáncer de mama terminal, otro factor más, es que yo no veo. Pues claro, la idea de suicidio se quitó con terapia electroconvulsiva. ¿Vale? La depresión. Mejoró. El cáncer terminal es un cáncer que, según el oncólogo, no le va a dar ningún sufrimiento porque no es de el tipo que va a provocar dolor, ¿no? Ni calidad de vida mala. Pues la señora está viviendo feliz con su familia. Bueno, feliz. No sé si feliz o no, pero no ha vuelto a expresar un deseo de muerte después de 2 intentos de suicidio previos, ¿vale? Ahí dejo la reflexión. Bueno, yo nada, agradecerte mucho tu comentario. Yo creo además que es que el tema de las humanidades, del arte en general,
no solo es interesante, que también, por supuesto, pero es que creo que es importante, incluso necesario. Es un poco lo que tú comentabas, que tenemos ahí como muy a mano pues, los criterios, los datos, las cosas más técnicas, más científicas, pero tenemos una fuente inagotable en la literatura, en concreto, por ejemplo, de sentimientos, de exploración de todas las preocupaciones existenciales que todos compartimos y obviamente nuestros pacientes también. Y a mí me llama mucho la atención cómo se ha perdido progresivamente esa tradición. Mismamente en el colegio, por ejemplo, yo y el resto de mi clase, que elegimos la rama de ciencias de la salud, no teníamos historia, por ejemplo, y filosofía era una optativa. A mí eso me llama mucho la atención. En la carrera la única asignatura que medio se le acercaba a algo parecido a esto es historia de la medicina, y era una María que el examen nos lo pasaban de otros años y creo que nadie abrió los apuntes. Y a mí eso me preocupa mucho, porque creo que sí que es una fuente que debería ponerse por lo menos a la altura de otras tantas y que se está olvidando y que no la ponemos en valor. O cuando se le pone en valor muchas veces caemos en esta cosa de, bueno, sí, es que es interesante, ¿no? Pero no solo interesante, ¿no? Quizás lo interesante de eso es que no solo es interesante, sino que tiene un valor y una importancia que creo que hay que dársela. Y sobre lo que comentabas de recurrir a influencers o youtubers o tiktokers, por mí fenomenal. Es decir, a ver, yo creo que son cosas diferentes. Lo que hoy se llama el creador de contenidos es diferente de un periodista, es diferente. No, eso no quiere decir que sea ni mejor ni peor, ¿eh? Y si con ellos puedes llegar a un tipo de gente al que nosotros no llegamos, a un colectivo grande, bienvenidos sean. Ahora bien, la clave en esto yo creo que pasa por la formación. Primero, está muy bien que haya gente que esté al alcance sobre todo de públicos jóvenes y que visibilice que tiene o que ha pasado por épocas de determinados problemas de salud mental. Está muy bien que lo cuenten, la mayoría de ellos además lo hacen con bastante responsabilidad, pero si vas, es decir, siempre es mejor que se dirija, porque la experiencia es más auténtica que lo cuente alguien que lo ha sufrido. Y en todo caso, primero porque yo creo que va a ser más sensible, segundo porque va a tener más formación también en la materia, ¿no? Pero o sea, yo creo que lo básico es tener un poco de formación y saber que muchas veces, sin tú saberlo, te diriges a personas vulnerables. Es decir, cuando una persona se quita, por desgracia, la vida, deja a su alrededor un entorno de gente vulnerable. Pero luego hay otra gente que no está alrededor, y en este caso me refiero pues a casos que no son muy numerosos de adolescentes, pero que pueden ser trágicos, que hacen determinadas cosas. Pues a lo mejor otros que están en la otra punta de España pues pueden estar buscando ahí, cuando ven esa información, una salida a una situación que identifican, no sé si con razón o sin ella, con la suya, ¿no? Entonces, esto al final, para mí la clave es saber que te diriges a colectivos, a gente vulnerable, a personas. Y dentro de eso, que lo haga un periodista o un youtuber, vamos, si lo hace bien, pues bienvenido sea. Vamos, y si lo hace mal, pues como a veces lo hacemos mal los periodistas. O sea, no establecería distinciones. Y bueno, y gracias por tus palabras. ¿Alguna cosita más? Yo quería preguntarte a ti, ¿tú consideras que el instinto de supervivencia de un adolescente es el mismo que el de un anciano de 80 años? Y hablo de instinto. Sí, yo creo que el instinto está ahí. Y cuando Hoy lo contaba además con un compañero que había leído un reportaje que era como muy representativo del instinto, precisamente del tema de la eutanasia, ¿no? Como una señora de 70 y tantos años francesa, en base a la previsión, ¿no?, de posible dependencia cuando sea mayor, pero que está fantásticamente bien, sana, pide la eutanasia porque no quiere envejecer, ¿no? Y no quiere envejecer porque asocia el envejecimiento a dependencia, porque culturalmente y el conocimiento nos dice que el envejecimiento tiene mayor grado de dependencia. Y cómo esta mujer va retrasando la ejecución, es en otro país, no es en España, va retrasando la ejecución de la medida. Bueno, es que estoy bien, ¿no? Y otro año más, me voy a dar otro año más a ver qué pasa. Y al año siguiente vuelve con la misma idea. Es que no quiero envejecer. Y va retrasando. Y así se tira años y años retrasando. ¿Por qué? Porque el instinto de supervivencia siempre se tiene.
problema que es que tenemos muchos factores de la vejez que pueden atenuar o que pueden. Entonces, ¿qué es el mismo que un joven de 17? Si no hay una enfermedad que lo merme, sí. Es que yo, por ejemplo, tengo la sensación de que, vamos, hace 80 años, el instinto de supervivencia de un adolescente era muy superior al de una persona que llegara a los 70 años, que ya era una edad bastante avanzada. Sin embargo, sí tengo la impresión de que lo que se está modificando es el instinto de supervivencia de los jóvenes. Es decir, que tienen menos instinto de supervivencia Que los mayores. Que antes. No, que los adolescentes hace 80 años. Con lo cual, efectivamente, yo tengo a pensar que sí, probablemente los instintos de supervivencia de adolescentes y ancianos se hayan equilibrado de alguna manera. Yo creo que hace 80 años no era así. Yo estoy de acuerdo un poco contigo, pero ya digo, yo creo que no depende tanto de la edad como de las circunstancias que van rodeando. Es decir, eso te digo, la edad no merma el instinto de supervivencia, pero las comorbilidades asociadas y los factores ambientales asociados a la edad, sí. Y los factores adversos que están teniendo nuestros chicos de 17 años no son los mismos que hace 80 años. Y luego, pues un apunte, por si a alguien le interesa, pues recordar la obra de Thomas Bernhard, El malogrado, también como una obra que trata el suicidio de una manera muy interesante, muy educativa, y es una gran novela. Yo daros las gracias como ponentes, a mí me encanta porque además pienso igual que lo que ha dicho nuestra compañera, ¿no? O sea, muchas veces nuestros libritos de psiquiatría no son capaces de transmitirnos toda la enjundia que tiene lo que es el proceso del suicidio. Es decir, nos hablan, los jóvenes se suicidan, los mayores se suicidan de esta manera, de otra, pero todo lo que es el proceso completo a veces nos dan más datos, relatos, ¿no?, de sobrevivientes y relatos en la literatura que realmente los libros de psiquiatría y de psicología. Pues si no hay más y cumplimos con el tiempo on time, cerramos la sesión y muchas gracias a todos y que paséis buena tarde. Gracias.